tardes. Qué lindo poder encontrarnos nuevamente a través de este espacio, de poder compartir como en los viernes anteriores reflexiones, poder trabajar juntos de distintas cosas que nos sirven para nuestro crecimiento espiritual. En esta tarde especialmente vamos a seguir con estas seguidillas de 4 semanas aprendiendo con la gente del seminario de la Puerta Abierta, con el Ministerio de Enseñanza. La semana pasada, si ustedes recuerdan, estuvimos revisando lo que tiene que ver con la parábola del Hijo Pródigo. Y en esta tarde vamos a poder aprender más de la parábola del buen samaritano. Así que vamos a disponernos a través de la enseñanza que nos trae en esta tarde nuevamente nuestro hermano Esteban Amigó para poder compartirlas juntos. Les propongo orar y les propongo que oremos justamente por esta enseñanza de esta tarde. ¿Me acompañan? Nuestro Dios y Padre, te damos muchísimas gracias por tu palabra, por habernos dejado este manual maravilloso para que podamos aprender de él cada una de tus enseñanzas. Allí está condensado lo que vos nos querés enseñar a cada uno de nosotros. Te damos muchas gracias también por poder hacerlo en esta tarde a través de este medio. Nos encantaría encontrarnos o en una célula o aprendiendo como los alumnos lo hacen en el seminario en la iglesia, pero no podemos hacerlo, así que gracias por este medio que nos das para compartir. Y gracias también te damos porque seguramente tu Espíritu Santo nos va a enseñar en esta tarde. Te pedimos especialmente por la vida de Esteban, por lo que ya le diste y para que él pueda compartirlo con toda libertad en esta tarde. Nos dejamos en tus manos, nuestro Dios, para que podamos después ponerlo en práctica y también para que esto aprendido haga crecer la vida de la iglesia. Gracias, nuestro Dios. Oramos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Muy bien, los dejo con Esteban en esta tarde. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Qué alegría volver a juntarnos, volver a encontrarnos en este espacio de los viernes a las 18 horas como el Ministerio de Enseñanza, listos para juntos compartir esta próxima hora descubriendo algunas verdades del Evangelio, algunos sucesos que el Señor Jesús vivió durante su paso aquí por la tierra. Y hoy quiero que nos concentremos en uno muy particular, pero me gustaría introducir este relato pensando que nosotros solemos creer que la comunicación se produce solo a través de palabras. Creemos que nosotros comunicamos en el momento que emitimos palabras. Yo creo que pensamos esto por la gran cantidad de palabras que emitimos todo el tiempo, todos los días. Algunas estadísticas dicen que los hombres pronuncian 15.000 palabras por día, mientras que las mujeres un poquito más, 20.000 palabras por día. Sin embargo, algunos especialistas indican, y esto me llamó muchísimo la atención, que nuestras palabras constituyen solamente el 7% de todo aquello que comunicamos. Esto significa que el restante 93% de lo que comunicamos se constituye de gestos, de miradas, de actitudes, de posturas, de tareas realizadas, de maneras de vestirnos. Todos estos medios a través de los cuales comunicamos. Hay un cantautor uruguayo que a mí me gusta muchísimo, su música se llama Jorge Drexler y en una de sus canciones él dice algo muy interesante. Él dice: no digas nada, dices con la mirada más de lo que crees. No hace falta, dice él, que emitas ninguna palabra, porque con tu mirada estás transmitiendo, estás comunicando
un mensaje muy, muy claro. El gran San Francisco de Asís decía: predica a Cristo siempre. Si es necesario, usa palabras. Y de aquí se desprende un principio que es básico en la comunicación. Lo enunció un gran teórico de la comunicación que se llamó Podvalavich. Él decía: es imposible no comunicar, porque todo el tiempo y a través de distintas maneras vos y yo estamos comunicando un mensaje muy claro a todos aquellos que están en nuestro entorno. Y yo quisiera entonces llevarte a observar a 4 personas que frente a una misma situación actuaron de 4 maneras distintas. Me gusta mucho la frase que dice que hay tantas conductas como seres humanos hay sobre la tierra. Dicho de otra manera, vamos a observar a 4 personas que frente a una misma situación comunicaron 4 mensajes distintos. Acompáñame al Evangelio de Lucas, al capítulo 10, versos 25 al 37. Me estoy refiriendo a la parábola del buen samaritano. Lucas capítulo 10, versos 25 al 37. He aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo, para probarle al Señor: Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Él le dijo: ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Aquel respondiendo dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Y le dijo: bien has respondido, haz esto y vivirás. Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? Jesús respondió y le dijo: un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en mano de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron, dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole, pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. Y acercándose vendó sus heridas, echándoles aceite y vino, y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día al partir sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo: cuídamele, y todo lo que gastes de más yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Quién pues de estos 3 te parece que fue el prójimo del que cayó en mano de los ladrones? Él le dijo: el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo: ve y haz tú lo mismo. Mantén allí abierta tu Biblia o tu celular y observemos juntos algunos detalles de esta historia que Jesús contó. Comienza allí el relato diciendo que un intérprete de la ley se levanta y le hace una pregunta para probarle. Es interesante que los grandes conflictos que Jesús tuvo aquí sobre la tierra, no los tuvo ni con sus compatriotas, no los tuvo con aquellos que pertenecían a otras razas, no los tuvo con la clase política, aunque ella jugó un papel importante en el momento de su arresto y de su muerte, pero realmente el conflicto serio Jesús lo tuvo aquí en la tierra con los religiosos, y este relato no es una excepción a la regla. Es interesante que este hombre, este intérprete de la ley, este conocedor de la ley judía, le hace esta pregunta para probarle. No es que desconocía el tema acerca del cual le estaba preguntando, sino que para tentarlo, para probarle,
le pregunta: Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Es cierto que le hacía esta pregunta para probarlo, pero no era una pregunta nueva. No era una pregunta que Jesús hubiese escuchado por vez primera. Cientos de personas le habían hecho la misma pregunta. La semana que viene lo vamos a observar en el relato con el joven rico. ¿Por qué sucede esto? Porque el judío tenía arraigado este concepto que le pregunta al Señor Jesús, y era la salvación por obras. ¿Qué tengo que hacer yo? ¿Qué obra me corresponde a mí para poder ganarme el cielo? Y el Señor Jesús hace algo muy particular. Lo hacía frecuentemente, déjame decírtelo. Le responde con una pregunta, algo que vos y yo no hacemos porque lo hacemos a través de una afirmación. Le pregunta al intérprete: ¿qué está escrito en la ley? ¿Y cómo lees? Déjame darte este dato. Al Señor Jesús, a lo largo de su vida y ministerio, le hacen 183 preguntas. Solamente 4 las responde de manera afirmativa, como vos y yo lo haríamos. Las restantes 179 las responde con preguntas. Es decir, que finalmente respondía aquel mismo que preguntaba. Cuando el Señor le pregunta a este hombre qué está escrito en la ley y cómo lees, teníamos que entender que los judíos ortodoxos, como era este intérprete de la ley, llevaban atado a la muñeca una faja de cuero llamada filacteria, que contenía el gran mandamiento de los judíos. El gran mandamiento se componía de un texto de Deuteronomio y de otro texto de Levítico. El de Deuteronomio decía: amarás al Señor tu Dios, y el de Levítico: y a tu prójimo como a ti mismo. Por eso, cuando el Señor Jesús le pregunta a este hombre qué está escrito en la ley y cómo lees, Jesús le estaba diciendo: mira la faja en tu muñeca y encontrarás la respuesta a la pregunta que me acabas de hacer. Dicho de otra manera, le estaba diciendo: vos mismo tenés la respuesta a la pregunta que me acabas de hacer. O dicho de una tercera manera, el Señor le estaba diciendo: tu pregunta está de más. De hecho, este intérprete contesta a la pregunta de Jesús: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Jesús le dice: bien has respondido, haz esto y vivirás. Yo me imagino que acá podría haber terminado el diálogo. Sin embargo, el intérprete iba por más. No se olviden que quería probarlo. Y le pregunta: ¿y quién es mi prójimo? ¿Quién considerás vos que es mi prójimo? Esta pregunta que le hace el intérprete revela 2 cuestiones. La primera es que los religiosos de aquel momento tenían una pasión enorme por las definiciones y no por las acciones. Le interesaba más al religioso definir que actuar en función a aquello que definía. La segunda cosa, más seria todavía, que demuestra esta pregunta, es la especulación del religioso de quién sería su prójimo. No nos olvidemos que para un judío solamente otro judío era prójimo. Lo repito, para un judío solamente otro judío era próximo. Esto era así de tal manera que para un judío era ilegal ayudar a una mujer no judía en el parto, porque eso significaba traer a otro gentil, es decir, a otro no judío, al mundo. Por eso la respuesta, o mejor dicho, la pregunta del intérprete a Jesús es una pregunta de mucho peso, porque le preguntó: ¿a quién considerás
que debo amar? ¿A quién consideras que debo amar? Comienza entonces Jesús a contar la historia para responder a esta pregunta. Y dice, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó. Yo dije la semana pasada que las parábolas eran historias no reales, pero que contenían elementos de la vida cotidiana. Y este es un claro ejemplo de eso, porque si bien la historia es recreada por Jesús, el camino que descendía de Jerusalén a Jericó existe. Y era un camino muy particular, era reconocidamente en aquella época peligroso. En menos de 30 kilómetros descendía 1200 metros. Corría entre desfiladeros rocosos con curvas imprevistas, en las cuales se alojaban los asaltantes y atacaban a los viajeros desprevenidos. Este hecho ocurría constantemente a lo largo de aquel camino. Por eso no es de llamar la atención que este hombre que descendía de Jerusalén a Jericó haya caído en manos de ladrones. Y aquí aparece el primer personaje. Aquí aparecen los ladrones. Ellos tuvieron un pensamiento muy particular, porque ellos pensaron, lo tuyo es mío y te lo robo. Lo tuyo es mío y te lo robo. Dicho de otra manera, comunicaron a través de sus acciones. Fíjate vos, no tuvieron que emitir palabra para esto. Comunicaron a través de sus acciones un mensaje de violencia. Dice el diccionario que la violencia es el uso de la fuerza para conseguir algo o para causar un daño. El gran Mahatma Gandhi decía que lo que se obtiene con violencia solamente se puede mantener con más violencia. Lo que se obtiene con violencia solamente se puede mantener con más violencia. David Ormaechea, un consejero familiar cristiano, declaraba hace un tiempo atrás que la violencia no respeta religión, clase social, nivel educacional, raza o cultura. Dicho de otra manera, en muchos casos la violencia es inherente al ser humano. Si alguien experimentó en carne propia la violencia fue el rey David. Basta con que usted se acerque a la historia para darse cuenta de eso. Vivió esta situación por lo menos en dos momentos. Cuando Saúl le busca para matarle y él se siente realmente acorralado y se siente temeroso por el grado de violencia que Saúl ejercía sobre su vida. Y en segundo lugar, cuando Absalón le quita el trono y lo busca literalmente para matarlo. Y es interesante porque el libro de los Salmos refleja esta situación de violencia que él vivía en carne propia. Déjame darte simplemente algunos ejemplos. Él dice allí en el libro de los Salmos, me atacan desconocidos, gente violenta trata de matarme, no les importa Dios en lo más mínimo. Dice en otro de los Salmos, Dios mío, líbrame de la mano del impío, de la mano del perverso y de la mano del violento. Dice también, oh Señor, rescatame de los malvados, protégeme de los que son violentos. Y concluye diciendo, tú me mantienes seguros, lejos del alcance de mis enemigos. Me salvas de los adversarios violentos. Percibía la violencia en su entorno. Esta era su realidad. Pero volvemos a la historia que nos ocupa en esta noche para encontrarnos con el segundo personaje
de la historia. Dice, aconteció que descendía un sacerdote. Qué llamativo. Incluyó a un religioso en su historia. Incluyó probablemente a una de las figuras con las que mayor conflicto el Señor tenía aquí en su paso por la tierra. ¿Qué habrá pensado el sacerdote para actuar de la manera en que actuó? Yo creo que el sacerdote vio a ese hombre malherido en el camino y recordó que si él tocaba a un muerto, en caso de que este hombre lo estuviese, según la ley judía, era impuro por 7 días. Recordemos que había 2 elementos que para el judío eran sinónimos de impureza. El cerdo, aquellos que aparecen en la parábola del buen samaritano que observamos la semana pasada, y el muerto, que aparece en esta parábola. Él se dio cuenta que si lo socorría, perdería su turno de servicio en el templo y no se podía arriesgar a eso. Claro, los valores ceremoniales estaban por encima de la caridad para este hombre y el templo y sus costumbres significaban mucho más que el dolor de un ser humano. Pero Jesús no se quedó ahí e incluye a un segundo religioso que fue el levita, porque también por aquel camino descendió un levita. Y este levita se dio cuenta que los bandidos utilizaban trampas. ¿Qué hacían? Fingían estar muertos y cuando alguien los quería socorrer, ellos aprovechaban la situación y lo atacaban. Y este levita tenía un principio, que era primero la seguridad. Primero mi propia seguridad. Luego entonces el prójimo. Tanto el levita como el sacerdote pensaron, lo mío es mío y me lo guardo. Lo mío es mío y me lo guardo. Dicho de otra manera, comunicaron a través de sus acciones un mensaje de indiferencia. A diferencia del primer grupo, no fueron violentos, pero tampoco prestaron ayuda a ese hombre que estaba malherido, porque fueron sumamente indiferentes para con él. Dice el diccionario que la indiferencia es la actitud de la persona que no siente afecto ni rechazo hacia alguien o algo. Hay algunos pensamientos muy interesantes acerca de la indiferencia. Alguien dijo, si la violencia hiere, la indiferencia mata. Dijo alguien también, es terrible que la gran mayoría de injusticias suceden por franca indiferencia. Y un gran poeta dijo lo siguiente, lo contrario del amor no es odio, es la indiferencia. Lo contrario de la belleza no es la fealdad, es la indiferencia. Lo contrario de la fe no es la herejía, es la indiferencia. Si alguien en esta tierra no manifestó indiferencia frente a la necesidad del prójimo, ese fue el Señor Jesús. Los discípulos estaban en el medio del mar de Galilea. Él estaba recostado. Se empieza a levantar una gran tormenta y en el momento que los discípulos son conscientes que no iban a poder con esa situación, lo llaman al Señor rápidamente y le hacen una pregunta. Le dicen, Maestro, ¿no tenés cuidado que perecemos? Señor, le dicen de alguna manera, ¿no te das cuenta que estamos por perecer? Señor, tan indiferente te podés mantener
cuando nuestra vida está corriendo peligro. Y dice que automáticamente Jesús reprendió a la naturaleza, los vientos se calmaron, la barca se aquietó, como si nunca antes hubiese habido tormenta. El Señor jamás se mantuvo indiferente a ellos. Claro que vivió una segunda situación, la vivió con Marta y con María. Tenían un hermano, se llamaba Lázaro. Jesús no llegó al momento en que Lázaro estaba a punto de morir y llega aparentemente tarde, cuando Lázaro ya había muerto. Y Marta y María le dicen al Señor Jesús: Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no se hubiese muerto. Permitime parafrasearlo. Señor, si no te hubieses mantenido indiferente a esta situación que nosotros estábamos viviendo, mi hermano aún seguiría con vida. Y el Señor le dice: esto no es para traer motivo de tristeza a tu vida. Esto es para que la gloria del Señor se manifieste a través de esta situación. Todos conocemos el final, claro. Lázaro volvió a la vida y una vez más el Señor demostró que no era indiferente ante la angustia del ser humano. Pero sigue diciendo el texto: pero un samaritano. Y yo creo que a esta altura, permítanme inferirlo, los oyentes del Señor Jesús esperarían a un villano a esta altura de la historia. De hecho, el samaritano era un villano. Recordemos que hay una lucha eterna entre judíos y samaritanos. En cierto momento los religiosos se refirieron a Jesús allí en el Evangelio de Juan como un samaritano endemoniado. Dicho de otra manera, judíos y samaritanos no se podían tratar y Jesús incluye a uno de ellos en su historia. Sin embargo, dice el texto, sin embargo, este samaritano se acercó, vendó sus heridas, lo subió al animal con el cual venía transitando por el camino y lo llevó a un mesón. Y al otro día al partir le dijo al mesonero: cuídalo, todos los gastos corren por mi cuenta. Yo me ocupo de él, aún desde lo económico. Y aquí aparece un tercer personaje que casi pasa desapercibido en la historia, pero forma claramente parte de esta historia, que es el mesonero. Porque el mesonero pensó: lo mío es mío, pero si lo necesitas, te lo vendo. Lo mío es mío, pero si lo necesitas, te lo doy. Eso sí, te lo doy a cambio de. Dicho de otra manera, comunicó a través de sus acciones un mensaje de conveniencia. No fue violento, no fue indiferente, sino que comunicó a través de sus acciones un mensaje de conveniencia. Y dice el diccionario que la conveniencia es beneficio o utilidad que se obtiene de un objeto o de una persona. Decía el gran Calderón de la Barca: qué presto se consolaron los vivos de quien murió, y más cuando el tal difunto mucha hacienda les dejó. María Elena Walsh lo traduce de una manera extraordinaria en su balada del Commodus Vizcacha. Ella dice: en este mundo traidor, transigir, es decir, acomodarse a la idea del turno, a la conveniencia, es lo mejor. El que diga basta va a parar a la canasta y el que sea opositor va a parar al asador. Dicho de otra manera, es mejor acomodarse a la idea de turno, a lo más conveniente.
El gran Groucho Marx lo dijo de una manera más humorística y muy popular. Él decía, yo tengo mis principios. Si no te gustan, bueno, tengo otros. Pero si alguien no se movió en función a su conveniencia, sino a sus principios, ese fue Jefté. La historia de Jefté aparece en el libro de los jueces en el capítulo 11. Jefté va a la guerra y hace un pacto con Dios y le dice al Señor, Señor, si vos me permitís triunfar sobre mis enemigos, yo te prometo que voy a sacrificar para vos a la primera persona que aparezca cuando yo vuelva a mi casa triunfante. Y el Señor definitivamente le da la victoria de acuerdo al pacto que Jefté hace con él. Vuelve a su casa y la primera persona que recibe a Jefté fue su hija. Yo creo que en ese momento Jefté debe haber recordado que la ley, en el libro de Números, en el capítulo 30, en el verso 2, dice que un hombre que hace un voto al Señor o una promesa bajo juramento jamás deberá faltar a su palabra. Tiene que cumplir exactamente con todo lo que dijo que haría. ¿Le convenía a Jefté cumplir con la palabra? No, desde lo humano no le convenía. Pero él sabía que había hecho un pacto con el Señor y aunque no convenía, él tenía que obedecer. Y fue eso exactamente lo que él hizo. Aunque el sacrificio que hizo al Señor tenía que ver nada más y nada menos que con su hija. El salmista, el rey David, se preguntó, Señor, ¿quién puede adorar en tu santuario? ¿Y quién puede entrar a tu presencia en tu monte santo? Y él mismo contesta, los que desprecian a los pecadores descarados y honran a quienes siguen fielmente al Señor y mantienen su palabra aunque salgan perjudicados. Aquellos que mantienen su palabra aunque humanamente no les convenga. David fue consciente de que en nuestra relación con el Señor no hay cuestiones de conveniencia, sino cuestiones de principios. Pero en el final de la historia, el Señor le pregunta al intérprete, ¿quién pues de estos tres que cayó en mano de los ladrones te parece que fue el prójimo? Me preguntaste quién era el prójimo. Bueno, ¿quién te parece que fue de estos tres el prójimo del que cayó en mano de los ladrones? Y él le contesta de una manera muy llamativa. Él le dice, el que usó de misericordia para con él. Dicho de otra manera, le dijo, el que tuvo amor por su miseria. Esto es misericordia. El que tuvo amor por su miseria. Fíjate que ni siquiera se animó a pronunciar la palabra samaritano. Simplemente lo describió a través de su accionar. ¿Cómo no iba a describirlo de esa manera? Si el odiado samaritano pensó, lo mío es mío, pero si lo necesitas, te lo doy. Lo mío es mío, pero si lo necesitas, te lo doy. Dicho de otra manera, comunicó a través de sus acciones un mensaje de entrega absoluta al otro, más allá de sus diferencias y sin esperar nada a cambio. Te lo repito, comunicó a través de sus acciones un mensaje de entrega absoluta al otro, más allá de sus diferencias y sin esperar nada a cambio. Yo creo que el odiado samaritano fue consciente en su accionar que al invertir tiempo, que al invertir recursos,
que al invertir energía e incluso dinero en el judío malherido, su vida cobraba sentido, su vida se potenciaba, su vida ganaba una trascendencia que probablemente hasta ese momento nunca había experimentado. Déjame contarte algo. La escritora sudafricana nacionalizada inglesa, muerta hace poco tiempo y ganadora de un premio Nobel de literatura, Doris Lessing, escribió una novela fantástica que se llama Diario de una buena vecina. Allí describe a una mujer soltera, sin familia, cuyo único objetivo era escalar y hacer carrera en la empresa para la cual trabajaba. Interesante porque describe cómo eran los fines de semana de esta mujer. Esta mujer dedicaba todo el fin de semana a prepararse para su desarrollo durante los 5 días de la semana en la compañía en la que ella trabajaba. Su vida entera estaba abocada a su trabajo. Dicho de otra manera, su vida entera estaba abocada a sí misma, hasta que descubre que en su vecindario vive una mujer sola que por su enfermedad no puede siquiera valerse por sí mismo. En un principio empieza a interactuar con ella, hasta que finalmente empieza a meterse en su vida, empieza a auxiliarla, empieza a ayudarle para que esta mujer pueda llevar una vida medianamente digna. Y lo que muestra es cómo el empezar a relacionarse con esta mujer tan necesitada empezó a transformar, empezó a cambiar su manera de ver la vida. Ya no era ella misma el único objetivo. El objetivo era también la otra persona. La misma Doris Lessing lo declaró cuando dijo: se tiene menos necesidades cuanto más se sienten las ajenas. Se sienten menos necesidades cuanto más se sienten las ajenas. Cristo lo dice de esta manera: la cercanía a Dios no solamente sacia las necesidades de nuestra alma, sino que comienza a contagiarnos de un interés por la realidad que afecta la vida de los demás. El Señor llama a Abraham, allí en Génesis capítulo 12, verso 2, y le dice: te bendeciré y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Dicho de otra manera, le dijo: te bendeciré y te haré famoso, dice otra versión, y serás una bendición para otros. Siempre me llamó la atención el hecho de que le haya dicho: voy a bendecirte, sacándote de tu tierra y de tu parentela y llevándote a una tierra que aún desconoces, con el único propósito no solamente de que vos seas bendecido, sino que a través de tu vida otros puedan ser bendecidos. Pero hubo una ciudad que no pudo vivir la misma experiencia que vivió Abraham, y fue la ciudad de Sodoma. ¿Sí? El profeta Ezequiel nos dice: he aquí, esta fue la maldad de Sodoma, soberbia, saciedad de pan y abundancia de ocio tuvo ella, y no fortaleció la mano del afligido y del menesteroso. Esta ciudad vivió prosperidad absoluta, vivió abundancia de todo tipo. Sin embargo, no utilizó esta abundancia que había recibido para bendecir al necesitado, sino solamente para autosatisfacerse. El apóstol Pablo enfatizó esta dinámica por lo menos en 2 ocasiones. Dijo en 2 Corintios: el Dios de toda consolación nos consuela en todas nuestras tribulaciones,
para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Y dijo también en 2 Corintios, Dios proveerá con generosidad todo lo que necesitan. Entonces, siempre tendrán todo lo necesario y habrá bastante de sobra para compartir con otros. Hermano, déjame decirte esto, que creo que nos enseña claramente esta parábola del Señor Jesús. Si el Señor te permitió capacitarte intelectualmente, no lo hizo para que simplemente cuelgues un diploma en la pared. Lo hizo para que con ese conocimiento puedas bendecir y afectar la vida de otros. Si el Señor te permitió generar recursos materiales, no lo hizo simplemente para que te des algunos gustos. Lo hizo para que con esos recursos que generaste puedas bendecir y puedas afectar la vida de otros. Si el Señor te permitió generar recursos personales, no lo hizo simplemente para que con ellos te defiendas en la vida. Lo hizo para que también puedas bendecir y puedas afectar la vida de otros. Dicho de otra manera, lo que somos y tenemos, el Señor lo puso en nosotros para bendecir, para influenciar, para animar y para edificar la vida de otros. Me permito citar a Job. Job había pasado a lo largo de todo su libro por enormes aflicciones, con algunos amigos que, dicho sea de paso, demasiado no lo ayudaron en el proceso. Sin embargo, el último capítulo del libro de Job nos dice que quitó Jehová la aflicción de Job cuando él hubo orado por sus amigos y aumentó al doble todas las cosas que habían sido de Job. El Señor quitó esa aflicción que tanto le pesaba, no cuando se empezó a ocupar de sí mismo, no cuando se empezó a ocupar de sus crisis y de sus problemas, sino cuando intercedió al Señor por sus amigos. Dicho de otra manera, el Señor restituyó todo lo que Job tenía originalmente cuando él se ocupó de los demás. Cuando el intérprete de la ley, en su respuesta a Jesús, reconoció que el gran beneficiado de la historia había sido el samaritano, por haber invertido su vida en el judío malherido, escuchó al Señor decirle lo mismo, exactamente lo mismo, que Él hoy nos manda a cada uno de nosotros. Ve y haz tú lo mismo. El estudio terminó. Será momento entonces de empezar a ponerlo en práctica. Que el Señor te bendiga. Nos reencontramos el próximo viernes a las 18 horas para descubrir juntos un encuentro muy particular que el Señor Jesús tuvo con el joven rico. Que el Señor te bendiga. Chao.